Mire, sin duda la literatura y la filosofía está más que claro que se emparentan en su tarea de captar al sujeto en el mundo, de manifestarlo, de llevarlo a la palabra. Es decir, ¿cómo tomamos conciencia de que estamos dentro de un mundo sostenido pues por convenciones que hay que cumplir, que hay que seguir al pie de la letra? Hay leyes, hay roles, hay formas, hay lenguajes? Es como si tuviéramos que seguir una especie de libreto teatral, obviamente ya prescrito, y pues esto nos parece obvio, pero mire que no lo es, porque entonces la libertad individual ingresa en un cuestionamiento sin respuesta. Y por otro lado, también está el tema de la barbarie, es decir, hasta dónde podemos hacer uso de nuestra libertad individual sin que este mundo se convierta en un caos, donde la ley que impera sería la ley de la selva, imperaría la ley del más fuerte. Fíjese, Franz Kafka sometió a juicio el absurdo de las leyes, la imposición de los roles familiares, entre más, pone en tensión la imposibilidad de la libertad individual. Y por otro lado, Sigmund Freud, en su obra El malestar de la cultura, expone también esa tensión, expone el conflicto entre los impulsos innatos y las restricciones impuestas por la sociedad, y este antagonismo provoca un malestar crónico. Claro, son totalmente distintos entre Kafka y Freud, pero lo que vemos aquí es una tensión, es un conflicto, es un malestar. Ahora, Albert Camus, que está estrechamente ligado a la filosofía del absurdo, lo sabemos, pone en tensión la naturaleza humana y la condición del mundo. Es decir, la lucha del individuo por darle un sentido a su vida en un mundo sin sentido. Y bueno, algunos relatos nos pueden ayudar a comprender estas claves de lo que llamamos el fenómeno, ¿no? Filosóficamente hablando, desde la fenomenología, el fenómeno del absurdo. Por ejemplo, el mito de Sísifo. Mire, le cuento. Zeus castiga al rey Sísifo por haberle engañado a él, a Zeus mismo, a Tánatos y a Hades. Y en el inframundo, Zeus obliga a Sísifo a hacer rodar una enorme roca por una colina, y cada vez que la roca llega a la cima, la roca vuelve a rodar hacia abajo, y Sísifo está obligado a repetir lo mismo, rodar la misma roca hacia arriba cada vez que la roca rueda hacia abajo, y en la misma tarea una y otra vez por toda la eternidad. Bueno, este mito ha sido interpretado como una parábola de la filosofía del absurdo, porque en Sísifo, en el mito de Sísifo, miramos la vida como un castigo que nos condena a cumplir con trabajos o con tareas inútiles. Pero aquí lo relevante para la filosofía no es la inutilidad de hacer cosas, de hacer las tareas, las labores, ¿no? El trabajo que tenemos que hacer, sino el cómo tomamos conciencia de la inutilidad. Y bueno, y otro ejemplo del aspecto absurdo de la condición humana lo vemos clarito en la novela El proceso de Franz Kafka. Esta novela que narra, ¿no?, que el protagonista Joseph K. es arrestado y es procesado por una autoridad inaccesible, a pesar de que él mismo, Joseph K., está convencido de que él no ha hecho nada malo. Y a lo largo de toda la narración vemos que el protagonista intenta, pero desesperadamente, descubrir, bueno, pero ¿de qué crímenes se me acusa? Si no sé de qué se me acusa, entonces, ¿cómo puedo defenderme? Y es tremendo como Kafka pone en tela de juicio al sistema judicial, haciendo esta parábola de la naturaleza absurda del mundo. Y mire, estas dos parábolas, entre más, son base, son sedimento para dos obras extraordinarias de Albert Camus. Nos estamos refiriendo a la novela El extranjero y al ensayo filosófico El mito de Sísifo. Y estas dos obras fueron publicadas el mismo año, 1942. La novela se publicó en mayo y el ensayo en octubre, pero bueno, eso es lo de menos. Lo que interesa que es que son obras hermanas.
Aquí Camus configura, hace un lazo, crea un lazo, construye un lazo entre la literatura y la filosofía, es decir, que una es necesaria en este caso para comprender la otra, sin que sea relevante, obviamente, el orden de lectura. Ahora, esto de que sea necesario, tampoco lo tomemos como una obligación, ¿sí? Entonces, si leemos primero el ensayo filosófico, el mito de Sísifo, quizá primero tendríamos que recurrir a la mitología griega. Y ya sabemos que los mitos tienen diversas versiones y por tanto múltiples interpretaciones, pero yo le recomiendo la versión del mitólogo Robert Graves. Entonces le cuento. Sísifo, fundador y rey de Corinto, era excesivamente astuto y la cuestión es que él se sabía astuto, tenía perfecta conciencia y lucidez de lo astuto que era. Y engaña a dos dioses poderosísimos, nos estamos refiriendo a Zeus y a Hades, y a Tánatos, la representación de la muerte. Miren nada más con quién se fue a meter. Y todo esto porque él había trabajado muchísimo en toda su vida para tener las riquezas y el poder, pues que tenía en vida. Entonces, ¿para qué afanarse tanto si la muerte es inevitable? Es que es absurdo, ¿no? Trabajar, hacer, para que un día inesperado llegue la muerte. Sísifo, que intenta, pues, evitar su destino. Entonces se revela ante la muerte, pero la muerte es un destino inapelable. Y esto le costó carísimo. Le valió un castigo eterno en el inframundo, como ya se dijo, es decir, va a empujar una enorme roca cuesta arriba, pero solamente para verla rodar hacia abajo, justo al llegar a la cima, repitiendo esto por siempre y por siempre y por siempre. Y este castigo es una maravilla porque, ha sido interpretado desde una cantidad de registros, incluso hay unas obras artísticas maravillosas, y en la filosofía y en la literatura bien lo podríamos interpretar entre muchísimas más interpretaciones, como la aceptación del destino, como la conciencia de la muerte. Entonces, fíjese, es tan importante este mito que Homero lo retoma para incluirlo en la Odisea. Nos estamos refiriendo al canto 11, cuando el héroe Odiseo cuenta en la corte de los Feacios que bajó al Hades y entre más vio a Sísifo. Y aquí la pregunta es, si vale la pena vivir y trabajar duro, aunque la muerte aceche. Por eso la pregunta sobre el sentido de la vida es el disparador del ensayo filosófico El mito de Sísifo de Albert Camus, que inicia con estas palabras. Y aparte, palabras desgarradoras, Dice, no hay más que un problema filosófico verdaderamente serio, el suicidio. Juzgar si la vida vale o no vale la pena vivirla es responder a la pregunta fundamental de la filosofía. Es que esto es tremendo. Imagine usted, abre el libro y lo primero que se topa es con esto. Entonces, es tremendo porque en general existe la costumbre de mirar al suicidio o como un fenómeno social o como consecuencia de un desorden mental, pero aquí lo estamos mirando como un problema filosófico, es decir, como algo que debe cuestionarse, ¿vale o no la pena vivir? Y más adelante dice Albert Camus, levantarse, coger el tranvía, 4 horas de oficina o de fábrica, la comida, el tranvía, 4 horas de trabajo, la cena, el sueño, y lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, con el mismo ritmo. Es una ruta que se sigue fácilmente durante la mayor parte del tiempo, pero un día surge el porqué. Y todo comienza con una relajación teñida de asombro. Comienza, esto es importante, la lasitud está al final de los actos de una vida maquinal, pero inicia al mismo tiempo el movimiento de la conciencia, la despierta y provoca la continuación. La continuación es la vuelta inconsciente a la cadena y al despertar definitivo. Al final del despertar viene con el tiempo la consecuencia, suicidio o restablecimiento. Y por supuestísimo que Albert Camus apuesta por la esperanza, apuesta por el restablecimiento, porque vale la pena vivir. Dice Albert Camus, el esfuerzo mismo para llegar a la cima basta para llenar el corazón del hombre. Hay que imaginarse a Sísifo dichoso.
Y hay que imaginar también que Don Quijote, después de sus inútiles aventuras, muere feliz. Porque si el mundo carece de sentido, entonces es nuestra responsabilidad construirle un sentido a la vida. Y para ello, dice Albert Camus, necesitamos 3 actitudes: el empuje de la rebeldía, la conciencia de la libertad y la pasión por la vida. Nos tiene que gustar vivir. Es decir, que para Camus el héroe absurdo es un ser lúcido porque tiene perfectamente claro el sinsentido del mundo, pero esto no le impide ser feliz. Y con todo esto le quiero decir que para comprender la novela, para comprender en el sentido del gozo estético, el placer estético de la novela El extranjero, o para comprender el ensayo filosófico, el mito de Sísifo, estas obras publicadas en 1942, es decir, para analizar y apropiarnos de sus sentidos, necesitamos conectar ambas lecturas que funcionan como una especie de acceso de puerta y llave que se abre hacia la comprensión. Fíjese, en los llamados titulados carnets de Albert Camus. Los carnets son una colección póstuma de sus notas, reflexiones, fragmentos, apuntes de trabajo que podemos leer en las obras completas. Bueno, 2 años antes de la publicación de El extranjero, la novela, y el ensayo filosófico, obviamente ensayo, el mito de Sísifo, Albert Camus escribe: ¿qué significa este súbito despertar en esa habitación oscura, con los ruidos de una ciudad de pronto extranjera? Y todo me es extraño, todo, sin ser que sea mío, sin un lugar donde cerrar esta llaga. ¿Qué hago aquí? ¿A qué van estos gestos, estas sonrisas? No soy de aquí, tampoco de otro lugar, y el mundo es solo un paisaje desconocido donde mi corazón ya no encuentra apoyo. Extranjero, ¿quién puede saber lo que esta palabra significa? Extraño, reconocer que todo me es extraño. Y mire, más adelante dice: todo el resto, ocurra lo que ocurra, es indiferente. Bueno, esto es lo que escribe Albert Camus en 1940, decíamos, justo 2 años antes de la publicación del ensayo de su novela. Pero empecemos por el principio, como dice Aristóteles en su valiosa Poética. Y mire, esto, que lo repito y repito en cada podcast, solo significa que nada inicia donde parece comenzar, porque toda obra literaria está llenita de precedentes. Y bueno, la primera parte de la novela nos presenta a Mersault, un francés que vive en Argelia y su vida cotidiana, ¿no? Y Mersault, el protagonista, es un hombre relativamente normal, con un trabajo, con un apartamento, pero bajo esa apariencia común y corriente, pues se encuentra algo extraño, ¿no? Cuando decimos extraño, obviamente ya estamos hablando de la extranjeridad, ¿no? De la singularidad que lo separa del resto del mundo. Su actitud es de completa indiferencia hacia todo lo que lo rodea, porque miramos en él que cualquier cosa que vaya más allá de algo así como una experiencia sensorial, le es absolutamente extraña y ajena. O sea que Mersault no expresa ningún sentimiento, ni tristeza, ni alegría, ni culpa, ni piedad, ni miedo, nada. Pero este no es el asunto de la novela, no es una cuestión psicológica o social, sino que es una actitud filosófica. Es decir, ¿cómo podemos nosotros entender, comprender que Mersault no expresa ningún sentimiento, ni tristeza, ni alegría, ni culpa, ni piedad, ni miedo? Pero no con el enfoque de la psicología, no con el enfoque de la sociología, sino con una actitud filosófica. Es la manera del protagonista de vivir en el mundo, es su elección, es una decisión que ha tomado libremente. Este hombre solo se enfoca en el placer físico y únicamente hace observaciones muy objetivas. Es que es muy lúcido, es terriblemente objetivo. Entonces vemos, por ejemplo, que el funeral de su madre, que el encuentro amoroso, por ejemplo, con una mujer, que ahí lo tenemos, la amistad con un vecino, no le van a causar ninguna reacción, ninguna emoción, ningún sentimiento. Bueno, esta sería hasta aquí la primera parte de la novela. La segunda parte de la novela inicia cuando
cuando el protagonista, Mersault, se siente totalmente agobiado, ¿no? Le molesta la luz, tiene muchísimo calor, le molesta el calor, entonces Mersault asesina a un árabe en la playa sin razón aparente. Y entonces, bueno, la segunda parte de la novela gira en torno a su encarcelamiento, a su juicio, a su sentencia, y después de haber cometido el crimen, Mersault, pues es ingresado obviamente a la cárcel, ¿no? Y entonces ahí, como le sucede a cualquier preso, pues ahí va a permanecer, ¿no? En espera de su juicio, y es ahí donde experimenta en ese cautiverio una vivencia muy concreta del sinsentido de la existencia. Dice en la novela: cuando entré en la cárcel me quitaron el cinturón, los cordones de los zapatos, la corbata y todo lo que llevaba en los bolsillos, especialmente los cigarrillos. Fíjese cómo le van despojando, ¿no? De todo lo que vincula a un sujeto con el mundo, toda la apariencia, ¿no? El vestido, dijéramos, y los cigarrillos. Bueno, y dice, continúa: una vez en la celda pedí que me los devolvieran, pero se me dijo que estaba prohibido. Los primeros días fueron muy duros, quizá haya sido esto lo que más me abatió. Fíjese entonces lo que le interesa: su cinturón, los cordones de los zapatos, la corbata, lo que llevaba en los bolsillos, los cigarrillos. O sea, aquí no está el protagonista hablando acerca de su cautiverio, está hablando de lo que le quitaron. Dice, continúa en la novela: chupaba trozos de madera que arrancaba de la tabla de la cama, acarreaba durante todo el día una náusea perpetua, no comprendía por qué me privaban de aquello que no hacía mal a nadie. Más tarde comprendí que también formaba parte del castigo, pero en ese momento ya me había acostumbrado a no fumar más, y ese castigo había dejado de ser tal para mí. Fuera de estas molestias no me sentía demasiado infeliz. Una vez más, todo el problema consistía en matar el tiempo. O sea que aquí el tema son los cigarrillos. Se fija cómo va jugando Albert Camus con nosotros, ¿no? Jugando en el sentido de la ficción, de la narrativa. Bueno, entonces Mersault sería como la encarnación del hombre arrojado a un mundo sin sentido, víctima de unos como mecanismos sociales que están disfrazados. ¿Cuáles son aquí en esta segunda parte de la novela esos mecanismos disfrazados bajo los conceptos y la palabra de el derecho, la justicia, que solo ocultan, bueno, el sinsentido y la irracionalidad? Es decir, ¿por qué le quitan los cigarrillos? Y el protagonista sabe que lo que es absurdo es el mundo y sus mecanismos. Mersault es un hombre totalmente lúcido, es el prototipo del hombre auténtico, libre de convenciones, incapaz de engañar o de engañarse, a quien la sociedad condena por su ineptitud para decir mentiras o para fingir lo que no siente. Mire, en el prólogo de la edición de 1955 de El extranjero, Albert Camus escribe: el héroe del libro es condenado porque no juega el juego, porque rechaza mentir. Mentir no es solo decir lo que no es, también y sobre todo significa decir más de lo que es. Y en lo que respecta al corazón humano, decir más de lo que se siente. Entonces es algo que hacemos todos a diario para simplificar la vida. Mersault, contrariamente a las apariencias, no quiere simplificar la vida. Él dice lo que es, rehúsa enmascarar sus sentimientos y al instante la sociedad se siente amenazada. No es del todo erróneo, pues, ver en El extranjero la historia de un hombre que sin actitudes heroicas acepta morir por la verdad. Esto es lo que ha dicho este hombre, este escritor maravilloso, Albert Camus, donde él mismo dice, bueno, ¿y de qué se trata esta novela, no? Y lo dice de una manera fantástica, es decir, muy lúcida, porque hay autores que no siempre pueden expresar, ¿no?, lo que han escrito. Entonces, mire cómo El extranjero bien podría entenderse como una obra que se levanta contra la tiranía de las convenciones y de la mentira en que se asienta la vida social y la ley.
y el periodismo y una cantidad de cosas que vemos en la novela, ¿no? Entonces vemos que Mersault es como una especie de mártir de la verdad, va a la cárcel, es sentenciado y presumiblemente guillotinado, ¿pero por qué? Por su incapacidad para disimular sus sentimientos, por no hacer lo que hacen otros hombres. Representar algo así, tenemos que representar, ¿no? Como algo así como una obra teatral, tenemos que reproducir los estereotipos, tenemos que actuar de acuerdo, deseamos, a un libreto prescrito, porque vemos que para Mersault es imposible fingir en el entierro de su madre más tristeza de la que siente y decir las cosas que en esas circunstancias se espera que un hijo diga o que actúe y llore. Y tampoco puede, aunque se esfuerce, simular arrepentimiento ante el tribunal por el crimen que ha cometido. Entonces, mire, lo que castiga la ley no es su crimen, sino su falta de arrepentimiento, su incapacidad para mentir, su incapacidad para ser hipócrita, para disimular, para simular. O sea que Mersault es condenado porque rechaza la teatralidad de la sociedad, rechaza la hipocresía que la sociedad consagra. Entonces, bueno, visto así, su muerte probable en la guillotina es la de un ser libre, y visto así también es un acto heroico, es un acto de rebeldía. Y aquí la cuestión es también señalar que la manera como se lleva a cabo el juicio de Mersault es horrenda, es ética y jurídicamente escandalosa. Y mire, sin duda Albert Camus configura una parodia a la justicia. Es que mire, Albert Camus es genial, porque como ya se dijo, Mersault es condenado no por el asesinato del árabe, es que esto es absurdo totalmente, sino por su conducta antisocial, su manera libre de pensar y de vivir su propia moral, porque sin duda es un extranjero, porque vive al margen de las convenciones, es un excentrado, es un excéntrico que está fuera, que está al margen de lo establecido. Y lo que hace Albert Camus mediante el comportamiento de Mersault es mostrarnos, es describir la ridícula y grotesca que es la administración de la justicia y además las mentiras del periodismo, pues para que tengamos más conciencia. Pero cuidado, porque la novela no gira hacia una condena de la sociedad por ser teatral, porque sin las convenciones nos mataríamos los unos a los otros, ¿no? En la ley de la jungla decíamos, no, eso no plantea la novela, porque no es una novela social, es una novela filosófica. Entonces, es una novela que pone en el centro de la narración a su protagonista, Mersault, con su manera de ser, que interpreta un papel. ¿Y qué papel interpreta aquí? El de ser libre al extremo, el de ser indiferente a las formas a las que nos obliga la sociedad, porque la sociedad nos obliga a llorar, a amar, a arrepentirnos, a tener amigos, a ser felices. O sea, hay que ser obligadamente, ser sociales, sociables, ser felices, ser compasivos, ser empáticos. Entonces el problema al que nos enfrenta la novela es más bien una pregunta. ¿La manera de ser de Mersault es preferible a la de quienes lo condenan? Es que esto, mire, esto es todo un tema de debate, y más filosófico que literario, o en igual medida, porque Albert Camus hermana la literatura con la filosofía, ya lo dijimos, y de esto ni duda cabe. Entonces, ¿qué sucede? Cuando leemos a Albert Camus, todas sus obras, debemos pensar. Sus obras dan mucho que pensar. Albert Camus nos exige pensar. Pensar, por ejemplo, que el vivir en comunidad nos hace pagar un precio altísimo, el precio de renunciar a la libertad, el precio de renunciar a ciertos deseos, impulsos, fantasías. Y también hay que pensar que la tragedia de Mersault simboliza la del individuo cuya libertad ha sido mutilada para que la vida colectiva sea posible. Y además Mersault tiene un individualismo feroz, irreprimible, y hace que el personaje de Camus nos conmueva y despierte en el lector, en la lectora, una especie de sentimiento solidario,
porque en el fondo de todas nosotras y nosotros hay una especie de esclavo nostálgico, hay una especie de prisionero que quisiera ser más espontáneo, que pudiéramos ser más francos, más francas, incluso, ¿por qué no? Claro, que pudiéramos ser antisociales como lo es Mersault. Y mire, es muy dolorosa la historia de Mersault porque con ella se demuestra la mentira de las relaciones humanas, su necesidad teatral, el sentimiento fingido indispensable para vivir en sociedad. Entonces lo absurdo no es que Mersault mate al árabe, porque esta acción es solo un disparador para evidenciar que lo absurdo es cómo hemos construido nuestras instituciones de justicia, cómo hemos construido la institución familiar, la teatralidad del amor, de la amistad, del periodismo. Además, fíjese, basta con que pongamos atención a la prosa para ver lo extraordinario que es Albert Camus. Es que su estilo carece de adornos. Su estilo es totalmente verosímil en historias, por ejemplo, como esta, que es inverosímil. Además, fondo y forma se confunden, porque la prosa de Albert Camus es transparente, es directa, como lo es su protagonista Mersault. Miren, ni duda cabe, ¿no?, que El extranjero es una novela que nos perturba muchísimo. Bueno, es que esto de la perturbación es una maravilla, porque esto es lo que hace la buena literatura, porque Mersault representa la imposibilidad de la libertad absoluta, la libertad individual, porque nadie se salva de la domesticación que la sociedad ejecuta con todos y todas nosotras. O sea que Mersault está convencido de que el mundo está mal hecho y de que el mundo debería cambiar. Pone al descubierto la hipocresía y las mentiras, los errores y las injusticias que conlleva la vida social, como lo hace Kafka en todas sus obras. Y pone en evidencia también las represiones, como después Freud, ¿no?, o como antes Freud lo hace en su estudio sobre el malestar de la cultura. Bueno, es que este ensayo de Freud está escrito, es posterior a las obras de Kafka, pero es obviamente anterior a la escritura del extranjero. Y El extranjero es una novela, es un novelón que se sigue leyendo y se sigue discutiendo en nuestra época. Claro, es una época muy diferente a la de Camus cuando escribió la novela, pero mire, cambian los contextos, pero no el fondo de la condición humana, ni tampoco lo absurdo del mundo. Bueno, ya está de más decirlo, ¿no? Pero hay que decirlo, que es una novela que en cada relectura nos dice algo nuevo, una novela que nos habla acerca de la libertad, de la rebeldía. Camus escribió: hace mucho tiempo resumí El extranjero en una frase que en mi opinión resulta extremadamente paradójica. En nuestra sociedad, cualquiera que no llore en el funeral de su madre puede ser condenado a muerte. Simplemente quise decir que el héroe del libro está condenado porque no sigue el juego. ¿Se niega a mentir? Mentir no es solo decir lo que no es cierto, es también decir más de lo que es cierto, decir más de lo que uno siente. Y mentir, lamentablemente, todos y todas lo hacemos cada día. Soy Margarita Díaz de León, Literatura en Espiral.